Bien, en la teórica 8 giraba alrededor de modulación. Entonces, a lo mejor ustedes le prestaron atención más al tema que yo estaba hablando de modulación. ¿Ven? Esta es la teórica 8. Y, empezábamos retomando la amplitud modulada que habíamos visto, cómo podíamos tener en el extremo de un sistema, ven, por eso dice excide 0t, es cómo se fuerza un sistema. Si a un sistema se lo fuerza en el origen con un coseno, dijimos que no podíamos transmitir información. Y entonces, para transmitir información hay que transmitir con señales que no sean, que estén localizadas en el tiempo, ¿no? Y que puedan simular, por ejemplo, un alfabeto Morse o un código binario. Y entonces tiene que haber unos y ceros o puntos y rayas y cosas que vayan variando en el tiempo. Entonces, partamos que, por ejemplo, en la antena emisora o en el extremo del sistema, en la fuerza impulsora, está simbolizado por este xi de 0t. ¿Sí? Xi de xt sería la onda que se propaga, sería la perturbación que se propaga. Esa onda satisface la ecuación de ondas. Pero yo quiero ahora relacionar cómo se va a propagar en el sistema con qué pongo en el comienzo del sistema. Y entonces nos centrábamos acá. Y acá sale el tema de Fourier y prestemos atención, pero repasémoslo entonces. Por ejemplo, entonces todos están convencidos de lo que quiero decir con xi de 0t. Para que yo me quede seguro de que alguien lo dice. Sí, profesor. Bueno, genial. Es la señal en el extremo. Esta señal era muy fácil si eran senos y cosenos. Entonces, yo les decía, sin ninguna demostración, que en la vida real la amplitud de modulación no es como la suma de dos cosenos que habíamos hecho para llegar a la formulita trigonométrica de un producto de cosenos, sino que es algo más complejo. No es solo un producto de cosenos, sino que es una función que depende del tiempo por un coseno a la frecuencia promedio. O sea, tiene un gran parecido en el sentido de que hay un término que va a la frecuencia promedio. Pero el otro término que iba a la frecuencia semidiferencia ya no es un coseno, deja de ser un coseno, y ahora es otra función. Es una función que está localizada en el tiempo, ¿sí? Y que en general se va a escribir como suma de muchos cosenos. Y esto es lo que está indicado acá. En realidad, esta suma es una suma que está hecha sobre un índice discreto, pero realmente para poder representar funciones localizadas, este índice discreto se transforma en un índice continuo y esta suma se transforma en una integral. Entonces, eso es el kit de la transformada de Fourier. Es que se sintetizan funciones sumando, pero muchas frecuencias, pero no en un intervalo discreto, sino se suman tan pegaditas que están en un continuo. Pero que nosotros lo podemos pensar, para entenderlo, así, como esta sumatoria sobre muchas funciones armónicas que tienen frecuencias distintas, que son estas omega sub m mayúscula j, que quiere decir la frecuencia de modulación sub j, y con fases de modulación sub j. ¿Sí? Y la señal resultante de hacer esta función, la moduladora de este coseno, la frecuencia promedio, es de nuevo otra suma de cosenos. Se puede demostrar que es una suma de cosenos con frecuencias entre el promedio más una frecuencia, más la máxima frecuencia de modulación que puse acá, y el promedio y la máxima
menos la máxima frecuencia de modulación que puse acá. Y entonces, Profe, sí, perdón, la función de la amplitud modulada, que ahora ya no es un solo coseno, sino que es una suma de cosenos y la vamos a aproximar al continuo. ¿Esa función la determina quién? ¿El forzado? bueno, genial. Me encanta que hagan muchas preguntas como así, como Candelaria, porque yo no dije ahora quién lo va a determinar. Esta amplitud de modulación lo va a determinar el tipo de información y el tipo de codificación que yo quiera enviar a través del sistema. Si yo lo envío a la frecuencia esta, omega p, que es la que me marca el dial, o es la que nos ponemos de acuerdo que vamos a transmitir, ¿sí? Y entonces decimos, escuchá en tal frecuencia, yo no voy a transmitir solo en esa frecuencia, voy a transmitir con muchas frecuencias que me dan esta amplitud de modulación, que me dan esta suma que está acá, que me la voy a armar, todavía no sabemos cómo, pero que me la voy a armar, de una manera que está determinada por lo que quiero transmitir. Por ejemplo, si quiero transmitir sonido, música, ¿sí? o la voz, o una conversación, entonces, si yo hablo delante de un micrófono, o toco música delante de un micrófono, ¿cómo llega, cómo se graba esa conversación o esa música? Y por los cambios de presión que le estás haciendo cerca del micrófono. Claro, todos se dan cuenta que cuando yo hablo se producen cambios de presión, que ustedes lo trabajaron en la práctica en sistemas unidimensionales, pero se producen cambios de presión que afectan ¿a quién? Profe, eso, Al o sea, microfonito. eso sería como si estuvieras vos con la voz forzando, ¿no? Claro, Perfecto. Que oscile a ciertas frecuencias. No tal sé. cual, tal cual. Yo estoy forzando, en este caso, si yo estoy hablando, yo soy el que estoy determinando esta forma. Esta forma la determino yo. Y esta forma es la que va a afectar el tímpano del que me está escuchando y va a generar una señal nerviosa que le va a dar el sonido, ¿no? Ahora, yo quiero que lo mismo pase, pero no para el que está al lado mío, sino para el que está muy lejos. Entonces, lo que voy a imprimir de alguna manera es esta señal sobre el coseno de la frecuencia promedio que el otro va a sintonizar en una radio, por ejemplo. Entonces, yo estoy en el micrófono de la radio y hablo y genero una variación que está dada por esta función A de modulación. Esta función temporal la están escuchando todos los que están en la sala de emisión de la radio, por ejemplo, ¿sí? Y en los tímpanos de la gente vibrarán con esta función, y eso será que escucharán, ¿no? Pero ahora yo quiero que también escuche el que está en otro barrio o en otra ciudad. Entonces, lo que hago es imprimir eso en una señal que es un coseno que le va a resultar fácil a una persona sintonizar con el dial de la radio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces yo determino... Eso es sí. Una pregunta, pero, o sea, toda esa forma no surge, o sea, digamos, como que toda la forma esa del phi de 0t no surge cuando vos le imprimís ciertas frecuencias, o sea, ¿no surge todo junto o solamente vos le das la parte de la amplitud modulada y después la del coseno se la agregás artificialmente? Claro, yo te lo estoy contando como que a mí me dejan usar este coseno por regulaciones técnicas, ¿sí? Y me dicen, vos podés hacer este coseno, pero lo podés modular con una función, dependiendo del tiempo,
que es la que te interese a vos. Si a vos te interesa transmitir sonido, como le interesa a las radios, esto es una señal acústica. Y entonces tiene, si uno lo analizara, esta señal con el espectrograma, o con el Spectroid, o con las aplicaciones que dejó Magalí en el foro, ¿sí? Esta función del tiempo tendría frecuencias, un espectro de frecuencias. ¿Sí? ¿Ok? Sí, o sea, el doble, yo creo que no me queda claro porque el WP no es la frecuencia promedio. Sí, antes, cuando O sea, según tenía entendido yo, o sea, o sea, si vos le imprimís, vos le estás imprimiendo ciertas frecuencias que por un lado también determinan la amplitud modulada, pero también determinan la frecuencia promedio, porque depende qué frecuencia vos le estés imprimiendo, va a ser distinta la frecuencia promedio. Perfecto, te entiendo lo que preguntas. ¿Cuál es tu duda? Y entonces, volvamos al el primer ejemplo que vimos. El primer ejemplo que vimos era que estaba puesto para mostrar que sumando dos soluciones armónicas en el extremo, ¿sí? A la frecuencia omega 1 y a la frecuencia omega 2, eso equivalía a tener una amplitud modulada a la frecuencia semidiferencia que modulaba a un coseno a la frecuencia promedio. ¿Ok? Entonces, es cierto, fíjate lo que vos decís, la frecuencia promedio queda determinada por omega 1 y omega 2. ¿Sí? Cuando eso sería. Entonces, pero este ejemplo está puesto para mostrar que sumando frecuencias tengo esto a la frecuencia promedio y esta amplitud modulada. Es el ejemplo más fácil que se puede hacer. Pero en la vida real, ahora el salto es que en la vida real las amplitudes moduladas no pueden ser un coseno, porque un coseno, fíjate que si yo, para tener un coseno a la frecuencia semidiferencia, ¿sí? Tendría que tocar una flauta desde tiempo menos infinito hasta infinito a esta frecuencia, con esta periodicidad temporal. ¿Sí? Porque la idea es que el que está lejos tiene algún detector que puede sintonizar esta frecuencia promedio, ¿sí? Y puede detectar las variaciones de amplitud que hay en esta frecuencia promedio. Entonces acá ve que la amplitud de la frecuencia promedio tiene este valor, acá sube un poquito, acá sube un poquito más, acá llega a su máximo, y acá después llega a cero, y después y así. Entonces podría detectar estas variaciones. Fíjense que estas variaciones tienen que ver con la semidiferencia, con la amplitud, con la modulación. Entonces, si eso equivaliera a la nota La, por ejemplo, de un instrumento, yo tendría que imprimir una nota la frecuencia que corresponde a esa nota, en esta moduladora. ¿Sí? Y para eso tendría que... pero el proceso no es ya este que te conté, es como al revés, es como que yo tengo algo que va con el coseno y lo modulo con el sonido de la flauta. Imagínate que tengo una señal eléctrica que oscila a la frecuencia omega p en el cable, ¿sí? Y ahora, sobre esa señal eléctrica que oscila a la frecuencia omega p, le impongo la señal eléctrica que viene del micrófono que está grabando a una flauta, a la frecuencia omega m. Una pregunta, profe, pero la omega P también no depende de las que vienen de, por ejemplo, lo que dijiste vos de la flauta. No, yo lo puedo pensar de dos maneras. Lo puedo pensar como que tengo omega 1 y omega 2, y eso equivale a un promedio y a una moduladora a la semidiferencia, ¿sí? Y ahora miro esto y digo, uy, mirá qué interesante. Si yo tuviera un detector que detecta variaciones a la frecuencia a esta de acá,
¿sí? A la más chiquita. ¿Cuál es la más chiquita? Omega P. ¿no es? Omega P, perfecto. O sea, si yo tuviera algo que es sensible a estas variaciones, a la frecuencia omega P, ¿sí? Por ejemplo, que moviera una agujita, yo vería que la agujita se mueve a omega P y a veces se mueve con una amplitud muy chiquita, a veces se mueve con una amplitud más grande y a veces se mueve, no, y a veces no se mueve. Y eso correspondería a estar acá, estar por acá, intermedio, o acá estar más grande. ¿Se dan cuenta? No, profe, ¿puedo acotar algo a ver si entendí? Sí. Digamos, vos lo que estás diciendo es que cuando pasás digamos, a la vida real, lo que vos estás haciendo es, digamos, aplicar un forzado, digamos, una señal que siempre oscila con el mismo omega P y el forzado que vos le das necesariamente solo cambia la parte de la amplitud modulada. ¿Eso estás diciendo? O sea, Eso estoy diciendo que es lo que ocurre, por ejemplo, en la radio, ¿sí? O en cualquier canal, porque en general no se deja librado a cualquier cosa la frecuencia esta promedio. Esa frecuencia promedio se fija para que el emisor y el detector estén sintonizados. O sea, porque si yo, por ejemplo, en este ejemplo que digo de una agujita que se mueve, si yo tuviera un sistema que tiene mucha inercia, a lo mejor la agujita no responde a esa frecuencia promedio y no voy a tener que construirme algún detector mejor. Entonces, todos tenemos que estar de acuerdo, tanto el emisor como el detector tienen que estar de acuerdo en la frecuencia esta. En la frecuencia que es modulada, en la frecuencia cuya amplitud es modulada. La frecuencia cuya amplitud es modulada en este dibujito es la frecuencia promedio, que es esta frecuencia más chiquita. Y está modulada, tiene cambios de amplitud que responden a otro coseno. ¿Lo ven eso? o sea, vos le estás poniendo, digamos, un forzado que siempre va a la misma omega promedio, o sea, que genera una onda que siempre va a la misma omega promedio, pero que vos lo podés modificar la amplitud modulada. Esto es lo que sería. Claro, tal cual, tal cual. ¿Sí? Ahora, Perdón, profe. Pero sí, la omega promedio, ¿no? Depende de las forzadas también, por lo que dice ahí abajo, portadora es W1 más W2 sí, sobre 2. O sea, lo que me hace ruido es, por ejemplo, si en un ejemplo de la radio, si pones un sonido brusco o algo que cambie, ¿no? Se debería cambiar deberías como perder la señal, ponerle si la estás escuchando, porque te cambia la frecuencia portadora, que es la que vos buscas en el dial. claro, eso sería un lío, claro, porque nadie sabría dónde tiene que sintonizar para escuchar la radio X. Claro, como que no es fijo en realidad la portadora. Yo siempre Claro. pensé que era fijo, pero ahora me doy cuenta que no era fijo. Claro, entonces, primero yo se Capaz, los conté como que tengo omega 1 y omega 2 y esto me da, como ven acá, un omega P y un omega M. Ahora, yo les digo, miren qué interesante esto. Si yo pudiera sintonizar variaciones de frecuencia a omega P y pudiera ver variaciones de amplitud a la frecuencia omega P, podría darme cuenta que en el otro lado están tocando la nota omega M. ¿No? sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, yo ahora fijo omega P. ¿Sí? Acá ponía omega 1 y omega 2 y mostraba que eso era equivalente a este producto de un coseno a omega P modulado por un coseno a omega N. Ahora les digo, miren qué interesante, este coseno a omega P está cambiando su amplitud. Y entonces está cambiando su amplitud. Y un cambio de amplitud, si yo, por ejemplo, moviera la membrana de un parlante
con el cambio de amplitud que hay acá, le sacara las variaciones chiquitas y me quedara con las variaciones grandes nada más, ¿sí? ¿Qué tocaría el parlante? Y ¿Qué sonido la emitiría el nota, parlante? la de la Un modulada. pi o algo continuo, o sea, no habría variación, a eso voy. Habría una variación muy chica que es la del coseno. Que es la de este coseno. Claro, o sea, Entonces, en la habitación donde está ese parlante, se generaría una variación de presión acústica a la frecuencia esta. ¿Están todos de acuerdo? sí, de acuerdo. Y entonces escucharíamos el mismo sonido que se puso en el extremo del emisor. Entonces, Sí, este problema ahora conviene mirarlo diciendo, tengamos siempre la soga que oscila a una frecuencia que la llama omega P, ¿sí? Que acá en este ejemplo era el promedio, y siempre va a terminar siendo el promedio, pero este promedio, fijémoslo, si ahora yo quisiera transmitir no esta nota que dije recién, sino otra nota, ¿sí? Si quiero dejar fijo omega P, ¿sí? Tengo que cambiar las omega 1 y omega 2. Puedo cambiar omega 1 y omega 2 y dejando fijo omega 1 más omega 2. ¿Sí? Ahora, si omega 1 puedo poner otro ejemplo con el mismo omega P y que tiene omega 1 menos omega 2 distinto, más chiquito, por ejemplo, eso sería un sonido más grave, y entonces en el parlante habría un sonido más grave. Siempre sintonizando, que haya un detector que sintonice a la frecuencia omega P. Siempre sintonizando a omega P, ese detector va a ver en un caso unas omega M, ¿sí? Que van a ser la semidiferencia. Y ahora, ¿cómo compuse cómo generé esa señal? Y con otro omega 1 y omega 2. Con otro omega 1 y omega 2, tal que su semidiferencia es la misma y su semisuma, que es que la semidiferencia es distinta, pero que su semisuma es la misma. Si quiero transmitir una señal de 40 Hz, tengo que poner un omega 1 y un omega 2, tal que su diferencia sea ese número, ese valor. Y el promedio ya me lo fija porque lo fija el canal de la señal a transmitir. ¿Sí? O sea, si uno enciende ese canal y no hay nada modulando, entonces está solo este coseno. ¿Sí? Y uno escucharía pip, nada más, no hay nada, está muerto todo, no hay nada en el emisor. ¿Sí? Porque no hay ninguna variación. Ahora le pongo una variación. Si le pusiera un coseno a la frecuencia esta, a una frecuencia que la llamo omega m, que en este ejemplo era la semidiferencia, pero ahora ya no la llamo más, la llamo frecuencia de modulación. ¿Sí? Entonces podría transmitir esta señal, pero esta señal es imposible de generar porque no empieza ni termina nunca. Entonces, este ejemplo es un ejemplo que por un lado está en todos los libros porque parece fácil, pero fíjense todo el ruido que hace, porque claro, pero ¿cómo? Que en los ejemplos de la vida real, ¿qué es lo que dejo fijo? No, en los ejemplos de la vida real, lo que dejo fijo es en los ejemplos de la vida real, lo que dejo fijo es la frecuencia promedio. Por ejemplo, el paradigma de la amplitud modulada, por ejemplo, la Radio Nacional tiene, que es de amplitud modulada, 870 kilohertz, o sea, es una frecuencia que está fija.
la música que transmite Radio Nacional, el sonido o lo que sale cuando yo sintonizo Radio Nacional, es la señal de los micrófonos, esta, como función del tiempo, es la señal de estos micrófonos. Profe, o sea, creo que ahí entendí, digamos, como que hay un mecanismo aparte de la radio electrónico que te fija el omega promedio, aunque cambie las frecuencias de los forzados, digamos. Claro, imagínate. Variaría, pero lo anulan de alguna manera. Claro, imagínate que yo tengo bueno, acá no está, a ver. Sí, imagínate que tengo este coseno a omega P. Y acá lo llamábamos promedio, y la P era de promedio y la M de moduladora. Bueno, en la vida real, la P es de portadora. Es lo que se llama portadora, la señal portadora. Es la señal que porta, que lleva la información. Y la información está en la modulación. Entonces, si bien la antena receptora o el extremo de la cuerda van a ver esta forma como función del tiempo, el receptor no le interesa de esta forma, lo que le interesa es sacarle la variación chiquita y quedarse con la variación grande, porque la variación grande es la que contiene la información. Sí, ahí quedó clarísimo. ¿Lo ven? Valentín en el chat había puesto, creo que capaz nos mareamos porque también nos imaginamos al forzado como un solo coseno. Claro, el forzado se pone como ya ni se pone como un coseno, se pone como una señal que es una señal que se parece a esta, por ejemplo, en el sentido de que es una variación rápida que se filtra y uno se queda con cómo cambia esa variación rápida, para de ahí obtener el mensaje, la información, ¿sí? Entonces, en realidad, para describirlo teóricamente, es que esa variación rápida, que no puede ser la que está dibujada acá, porque la que está dibujada acá no empieza ni termina nunca, esa variación rápida se obtiene mediante la integral de Fourier. Se obtiene analizando esta variación rápida, se puede probar que esta variación rápida se puede escribir como la integral de senos y cosenos, o como una suma de senos y cosenos continua. ¿Sí? La variación rápida, ¿a qué le llamas? Perdón, me perdí ahí. Rápida, no sé. La variación rápida es esta, mira, es la del promedio en este caso. Ah, ok, buenísimo, sí. Está bien, perfecto. Era del promedio, y ahora, una vez que dimos este ejemplo, podemos dejar llamarla del promedio, aunque siga, después vamos a ver qué termina siendo el promedio, pero la podemos llamar la señal de la portadora. Esta es la señal de la portadora, esta es la señal, la frecuencia que permanece fija en cada canal. Si yo voy a usar el canal de Radio Nacional, voy a tener una variación rápida que no me voy a poder mover. Solo voy a poder cambiar la señal de esa variación rápida, la amplitud de esa variación rápida, ¿sí? Y me voy a quedar con esta variación lenta, ¿sí? Y con esta variación lenta voy a decir, uy, están tocando un La desde que se creó el universo hasta hoy. O sea, esta variación lenta, entonces equivaldría, por ejemplo, a una nota, a una nota dada, que no empezó ni terminó nunca, o sea, no existe. Las variaciones rápidas van a empezar y terminar, Por ejemplo, ceros y uno tendría que, si fuera un código binario y no fuera una radio, pero porque sería lo mismo, tendría que poner una sucesión de ceros y unos, sería señales tipo pulsos cuadrados que van cambiando su altura, y eso sería el código. El emisor y el receptor se tienen que poner de acuerdo en la señal de la portadora y en el código que van a usar. Este código sería analógico, un código analógico donde la moduladora
tiene la misma forma que tiene la variación de presión en el estudio de radio. O es la misma forma que tiene, claro, también esa es la misma forma que tiene la intensidad, la corriente eléctrica en el cable del micrófono. El cable del micrófono, cuando está hablando el locutor, van a ver que tiene una variación que es la que está impuesta por el locutor, por cómo habla el locutor o por qué música pasa. ¿Sí? Y esa señal se impone, ¿sí? Se multiplica, es decir, que sería el equivalente a esto, a tener una señal a la frecuencia promedio, que ya la radio la está generando continuamente, y a eso le impone la variación esta con la llamada amplitud de modulación, que no es solo un coseno. ¿Sí? La amplitud de modulación es la clase 8 era, ¿no? Profe, Sí. una pregunta que no me quedó claro la primera vez que lo vimos, quizás lo va a decir después igual. Respecto de las frecuencias de la amplitud moduladora, la frecuencia máxima de la suma de los senos y cosenos igualmente tiene que ser considerablemente menor que la portadora, ¿o no? Perfecto. Muy buena pregunta. Ese es otra cosa que está en esa clase y pasa desapercibida. Pasa desapercibida porque a lo mejor, claro, fíjense, si se pensaban que el promedio iba cambiando, ahora que sabemos que el promedio es el que fija cada canal, a ver en dónde estaba eso. Claro. Esta es la clase 8. Bueno, todos enmarquémonos en la pregunta que hicieron recién. ¿Sí? La pregunta que hicieron recién es, ¿cómo son las variaciones de esa... ¿Cómo son las variaciones, las frecuencias de la moduladora? ¿No? ¿Está bien como lo parafraseé? ¿Quién preguntó? Yo sí. Sí, Candelaria, ¿así era lo que preguntabas? Pregúntalo de nuevo, así me queda claro. Yo pregunté si la frecuencia máxima de la suma de cosenos de la amplitud moduladora tiene que ser considerablemente menor que la portadora. Bien, bien. Gracias, Candelaria. Entonces, vamos a tratar de comentar sobre la pregunta de Candelaria partiendo de este ejemplo que nos confundía. En este ejemplo, la única frecuencia, la moduladora tenía una sola frecuencia. Y esa frecuencia era la semidiferencia. Y la semidiferencia es menor que la semisuma. Entonces, la semidiferencia era una frecuencia menor que la semisuma. ¿Ven? Y la semidiferencia tiene que ver con esta variación lenta. ¿Sí? En la vida real, estas variaciones lentas, y quizá haría menos lío si le contesto directamente primero a Candelaria y le digo, sí, Candelaria, las frecuencias de la moduladora tienen que ser realmente moduladoras, es decir, que tienen que ser más chicas que tienen que ser frecuencias, o sea, periodos más grandes, es decir, frecuencias más chicas que las del promedio. Cuanto más grande es el promedio, más modulación, mejores modulaciones puedo poner. ¿No? O sea,
Claro, como que tengo más margen. Claro, Bueno. lo ven todos eso. Está muy lindo esta pregunta porque genera estas cosas, por ejemplo. Fíjense que si el promedio es esta variación chiquita, ¿sí? Yo no le puedo poner una frecuencia de modulación que sea comparable al promedio, porque entonces no voy a ver realmente una moduladora. Va a dar una cosa fea. No va a ser una cosa que acá sí que se ve que es esta variación rápida, que es el promedio, con una forma dada por la variación lenta, que es la moduladora. ¿Sí? Si la variación de la moduladora tiene un periodo comparable al promedio, no va a haber nada modulado. Va a ser una cosa que no va a estar clara la modulación. ¿Sí? Entonces, fíjense que todas las frecuencias de modulación van a ser más chicas. De hecho, fíjate, Candelaria y todos, que las amplitudes de modulación en la radio de amplitud modulada, ¿en qué rango están si lo que quiero transmitir es sonido? En el audio en el rango de frecuencias audibles, ¿o no? Claro, en el rango de frecuencias audibles, porque tienen variaciones temporales que están dadas por las variaciones de presión que yo detecto, que mi oído detecta. Y las variaciones de presión que mi oído detectan van desde una nota muy grave, que puede ser 40, 50 ciclos por segundo, hasta variaciones muy agudas que pueden ser de 20 kilohertz, o sea, 20.000 ciclos por segundo. ¿Sí? Entonces, si quiero usar si quiero transmitir sonido, las variaciones que tengo que poner acá tienen que ser variaciones del orden que estén en el rango acústico, que estén entre 40 ciclos por segundo o 50 ciclos por segundo hasta 20 y pico kilohertz. ¿Lo ven todos eso? O sea que en vez de tener un dibujito acá que sea que es la amplitud de modulación, voy a tener un dibujito que tenga variaciones que no van a ser a lo mejor periódicas, pero que si lo analizo, su espectro de frecuencias va a estar en el rango audible. ¿Sí? Profe, y después, o sea, porque ahora me lo pongo a pensar y tipo, después nuestro oído lo que escucha, es la moduladora, no escucha la portadora. Claro, nuestro oído escucha la moduladora, por supuesto. Por eso la portadora es solo para, como su nombre lo indica, para portar, para transmitir. Es simplemente como Claro, que porque la si- portadora simplemente es como la llave que te dice, podés entrar en este canal, tenés que sintonizar este canal. Si no estás sintonizando este canal, no vas a detectar las variaciones de amplitud. claro, porque si no, no podrías tener distintos canales, podrías tener un canal solo que transmite solamente una. Tal cual, perfecto, perfecto. Por eso, en la vida real se fijan las señales de la portadora y la moduladora, todos usan las mismas frecuencias, son las frecuencias audibles en amplitud modulada, porque transmiten sonido. Una radio de amplitud modulada transmite sonido. Y entonces, todas las frecuencias, en vez de tener solo una frecuencia de modulación, como en este ejemplo, que sería una nota que está sonando desde el comienzo del universo hasta el final, que no empieza ni termina nunca, tenemos acá lo que está generando mi voz, por ejemplo, en el micrófono, en la corriente del micrófono. Claro, y entonces, esa se la imprimo a la frecuencia con que transmite la radio. Y entonces esto viaja en forma de una onda que varía rápidamente, pero que tiene una amplitud que va variando de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Si canto un do, me va a estar variando acá, estas variaciones van a corresponder a la nota do. Si después cambio a la octava superior, estas variaciones van a tener una frecuencia el doble o sea, un periodo menor.
Y todo eso lo va a escuchar el detector, el oyente. ¿Por qué? Porque sale en la antena receptora, reciben eso, le sacan las variaciones rápidas, se quedan con las variaciones lentas, y esas variaciones lentas hacen que se mueva el parlante de la radio o del parlante del sistema. Y entonces eso genera una señal acústica igual a la que estaba, o bueno, igual. Y ahora entramos en un tema, el tema de la calidad. En el caso ideal tendría que ser igual, igual. ¿Sí? Es decir, que tendría que tener todas las frecuencias que yo estoy generando. O sea, si yo uso la aplicación esa que les dije, Spectroid, ¿no? O cualquier aplicación, o con la computadora pueden trabajar. ¿No? Fíjense, a medida que voy hablando, fíjense cómo va variando la señal. En el eje vertical está como la intensidad, y en el eje horizontal es un eje de frecuencias. Entonces yo estoy hablando, y fíjense que hay grandes componentes de frecuencia, hay un pico que está marcado en azul, quiere decir que esa es como una frecuencia que tiene una gran amplitud. Claro, porque yo hablo en un rango, bueno, que está en el numerito azul que está ahí. ¿Sí? Claro, y ahí, profe, se ve como que si vos igual no hablas, sigue Claro, habiendo fíjate que cuando estás hablando vos tenés un rango un poquito más agudo y se corrió el máximo, ¿ves? Y si hiciéramos otro sonido, ¿ven? Se corrió el máximo. Estoy silbando. Y si a ver si puedo silbar más agudo. ¿Ven? Ahí había una frecuencia predominante y algunas otras frecuencias, y después todo un continuo que está cambiando por la curva amarilla. ¿Se dan cuenta? Esa curva amarilla va a modular, ahora se la pongo, algo que module a la señal de la portadora. Entonces la portadora se está moviendo así, pero ahora hago que los máximos y mínimos cambien según la curva amarilla que vimos recién. Y entonces ahí tendríamos el dibujito de un cambio rápido modulado por el cambio lento, que es el cambio amarillo. ¿Les queda más claro eso? Creo que ahora por lo menos a mí me quedó bastante Sí, más claro. Sí, también. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de Candelaria, que era, bueno, es si las frecuencias de modulación tienen que ser menores que la portadora, sí. Ahora, si la idea es que el receptor capte lo mismo, bueno, voy a volver al ejemplo del espectroide, ¿no? Entonces acá tenemos esto. Ahí se me apagó el teléfono. Acá tenemos esto. ¿Ven? Ven que hay un espectro continuo que tiene un pico. Entonces, fíjense que yo podría elegir qué frecuencias, o sea, como que me tengo que asegurar que ese pico se transmita siempre. Ese pico está en este rango de frecuencias. ¿Ven que se está moviendo el azul a medida que hablo? O sea, que me tengo que asegurar que mi tecnología me permita siempre moverme, tener ese máximo que está ahí, ven, entre 1000 y pico ciclos por segundo y entre 100. Es ese máximo del eje horizontal, o que se ve acá en la curva amarilla. Si yo corto, después sigue, yo podría ampliar la escala, que ahora no lo voy a hacer para no complicarlo, podría ampliar la escala y vería que después hay otras frecuencias, pero esas frecuencias a lo mejor no son importantes que las transmita, porque si yo ahora sintetizo una señal con estas frecuencias que están acá nada más, donde están los máximos, y la trunco,
¿sí? Y trunco para la izquierda y para la derecha, el parlante va a generar un sonido muy parecido al de mi voz. No va a ser mi voz auténticamente, pero porque le van a faltar frecuencias graves, menores que 50 ciclos por segundo, que no las escuchamos casi, y le van a faltar frecuencias como de 3.000, 4.000 ciclos por segundo, que tampoco las escuchamos. Si ustedes piensan que la nota más alta del piano es 5.000 ciclos por segundo, es una nota súper aguda, y creo que es del orden de 5.000. Entonces, es como, ¿para qué gastarse en transmitir más si bien hay más? ¿Para qué gastarse en transmitir más si no, el oyente no la va a escuchar? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí entra el concepto de ancho de banda, y que tiene que ver con la pregunta de Candelaria, en el sentido de que ¿para qué voy a poner frecuencias grandes que tienen amplitud muy chiquita o frecuencias muy bajas que tienen amplitud muy chiquita? Si total, el oyente lo va a escuchar en un sistema, a lo mejor en el auto, o lo va a escuchar en una radio portátil o con unos auriculares que no son muy buenos, no importa. Entonces, vamos a analizar ahora con más detalle esta pregunta de Candelaria, de cómo son las frecuencias que puedo poner acá, que modulen a esta frecuencia portadora. ¿Sí? Salvo que quieran hacer otra pregunta, avanzo hacia eso. Yo quería hacer una pregunta para ver si podemos relacionar esto un cacho con la transformada. Dale. O sea, vos ahí con el Spectroid tenés todas las frecuencias que componen tu voz, por ejemplo. O sea, vos cuando hablas con todas esas frecuencias y cada una tiene como su amplitud, digamos. Y después, cuando vos haces la transformada de Fourier a todo eso, ¿qué es lo que estás haciendo? Ahora te cuento. Mira. O sea, veo lo de las frecuencias, veo lo de las amplitudes, bueno, se fue. Claro, te iba a decir. Tal vez podríamos Escuchando agarrar más. la fefeta. Claro. Lo que vemos, el espectro lo que me hace es el análisis. Me descompone esta señal, la señal no es la que estoy mostrando acá, sino la función del tiempo. Yo estoy generando una variación de presión que en el tiempo que tiene una frecuencia predominante, ¿sí? Pero además tiene otras frecuencias. El espectroide lo que me dice es cómo son esas frecuencias. ¿Ves? No me está dando la suma de todos los cosenos, o sea, tiene... Voy a hacer sonar una campanita para ver. Para que vean la diferencia. Miren la diferencia, cuando yo voy cambiando, voy subiendo y bajando el volumen, cambiando las frecuencias con las que estoy hablando, ahora esta campanita. Esa campanita tenía un pico predominante que me dice acá cuánto es, de 2.484 ciclos por segundo. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso que vimos recién simplemente era el análisis de la señal temporal de presión que está generando esta campanita. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve eso que estaba mostrando el Spectroid? Porque me dice, mira, si yo usara solo un coseno de 2.484 Hz, no me acuerdo cuánto daba, ¿sí? De la frecuencia que me daba el máximo acá, entonces al oyente le daría casi lo mismo que
esto, que era, sí, como del orden de 2500, para poner un número redondo, digamos. Si yo usara una variación en la moduladora del orden de 2500, ¿sí? El oyente que empieza y después varía con un periodo, con una frecuencia de 2500 ciclos por segundo y después termina, ¿qué oiría el oyente? Y oiría casi la campanita, ¿sí? Porque todo lo demás casi que aportaba poco. No sería igual que la campanita, porque recién vimos que había otras frecuencias, pero el proceso que hace el espectroid, cuando yo hacía sonar la campanita, es lo que se llama análisis, y descompone la función del tiempo, psi de xt, la descompone como una suma de cosenos distintos, como una suma de cosenos. ¿Sí? Entonces, o sea, la transformada de Fourier sería básicamente eso. O sea, vos tenés tu formita, tenés tu perturbación, tu onda, lo que sea, y después la transformada de Fourier te dice, bueno, qué frecuencias están componiendo esa perturbación y qué amplitud tiene cada una. Eso Perfecto, significa tal la cual. transformada Eso de Gamow. sería el análisis, lo que se llama el análisis de Fourier. Dada una función del tiempo, me fijo cuántos cosenos tengo que poner, con qué amplitud, con qué frecuencia e incluso con qué fase. Porque en realidad el ejemplo es un poquito más complicado en el sentido de que son cosenos y senos. Entonces, podrían ser cosenos, los senos son cosenos desfasados, entonces, que el espectroide no me da las fases, pero me está diciendo cómo serían las amplitudes y las frecuencias de los cosenos que generan esta forma moduladora. ¿Sí? Eso sería... Profe, básicamente lo que te da la transformada cuando, o sea, te da la amplitud moduladora, ¿puede ser? ¿O estoy entendiendo mal? Depende de lo que quiera. En este ejemplo, que les estoy contando el caso de cómo quiero modular. Quiero modular. Y entonces estamos yendo a que el sonido de la campanita, ahora sé que lo puedo escribir como una suma de cosenos a las frecuencias que me daba el análisis ese. ¿Por qué? Porque ahora puedo venir acá y decir, mira, a cada uno de las señales que componen la moduladora, las sé escribir, sé cómo se propagan. Por eso es tan importante el análisis, porque una vez que tengo un coseno y sé a qué frecuencia lo genera ese coseno el emisor, sé cómo se propaga cada coseno. Entonces, como la suma de soluciones es solución de la ecuación de ondas, si este coseno omega 1 se propagaba con un periodo espacial que estaba dado por la relación de dispersión K de omega 1, el otro coseno que haya a la frecuencia, a otra frecuencia, se va a propagar con un periodo que esté dado por la relación de dispersión K de omega 2. Y entonces, en cada X, o sea, si todos entendieron que en el comienzo yo sé escribir la moduladora como suma de cosenos, ¿sí? Y por otro lado, sé cómo se propaga cada coseno, es decir, sé qué forma tiene ese coseno, la señal asociada a ese coseno en otro X distinto de 0, porque esa es la gracia. Lo estoy haciendo todo en X igual a 0, y de ahí, de saber lo que estoy haciendo en X igual a 0, para una frecuencia, sé qué le pasa en otros X, en particular en el X del receptor, pero en cualquier otro intermedio. Y entonces, si tengo escrito el emisor como suma de cosenos, sé recuperar la señal en cualquier otro X. En particular, si la suma en otros X
me da muy distinta, la señal se está deformando. Y eso tiene que ver con otro tema que vimos, que es la dispersión, ¿no? Pero por eso es importante analizar la señal. ¿Por qué es importante? Porque esa señal del tiempo que vimos recién, que teníamos haciendo sonar la campanita o que generaba yo al hablar, ahora la analizaba con el espectroide y sabía que no era omega 1 y omega 2, sino que eran una suma de muchas omegas pegaditas que tenían un pico en algunas frecuencias que iban cambiando con el tiempo, de acuerdo a como yo iba hablando. Y entonces, así es como tengo que generar para eso me sirve analizar la señal moduladora, para ver cómo se propaga, ¿no? Claro, y ponele, en el caso de la campanita, llegarías al caso, listo, quiero ver cómo se propaga una señal de 2400 Hz, que sería como medio trivial. Pero ponele, si No, tenés... no, pará. Ahora, eso te lo estoy contando acá, pero en realidad te lo tendría que estar contando acá. ¿Sí? Claro, esto sería para una radio con modulación. Yo me refería tipo solo el sonido. Ah, si fuera solo el sonido nos quedamos acá, claro. Entonces, si vos viste lo que yo mostraba recién en la pantalla con el espectroide y querés ir a tu casa y hacer sonar, y tenés un sintetizador que genere distintas frecuencias, decís, a ver, le pongo una amplitud de 5 decibeles a esa frecuencia que Ricardo mostró y le pongo un triangulito que vayan decayendo levemente alrededor de esa frecuencia con otras cosas, y te va a sonar algo muy parecido al sonido de la campanita que hice sonar yo. Claro, ahí va. ¿Sí? Y ahí el problema es cuando son infinitas las frecuencias que están a la vez. Ahí es el Claro. problema. Okay, Y tiene otra gran ventaja, es que ahora todo esto lo hicimos en un lugar, en un X fijo, por ejemplo el X igual a 0 para fijar ideas, que es el que interesa a veces más porque es un emisor, pero puede ser en cualquier otra cosa. O sea, en un X fijo hice ese análisis. Y si sé que el objeto que estoy estudiando es solución de la ecuación de ondas, entonces ahora esa señal que me sinteticé, que te sintetizaste vos tratando de reproducir lo que viste en la pantalla de mi celular, ¿sí? Vas a saber cómo se propaga y vas a saber qué escucha la persona que está a 2 metros o 3 metros o 4 metros. Y entonces va a empezar a ver el problema de que a lo mejor en 3 metros, si estos cosenos a lo mejor se van desfasando estos cosenos, ¿sí? Que acá en x igual a 0 esos cosenos me daban una señal, pero en otros x esos cosenos a lo mejor se desfasaron porque viajan con distinta velocidad, si la velocidad de fase depende de la frecuencia, y entonces más adelante no vas a tener los mismos cosenos que me daban el sonido de la campanita. Se va a deformar. Entonces por eso uno quiere que los medios sean poco dispersivos o trabajar en rangos donde los medios se comportan como poco dispersivos. Ahí nos vamos ya del tema, no sé si... Me parece que ya me voy de lo que ustedes estaban preguntando. En particular, por ejemplo, a mí me gustaría... acá está. Claro, a mí me gustaría saber cómo ahora, cómo metiendo esta señal moduladora que ya sé sintetizar, sé generar porque hago sonar la campanita y la sé analizar porque miro una aplicación y me dice cómo son los cosenos con los que tengo que formar esta señal. Por ejemplo, son estos, ¿sí? Supónganse que ahora, si bien esto lo puse como suma, pero después va a terminar siendo una integral. Pero es lo mismo, ¿no? Fíjense que en vez de ser, claro, una sola frecuencia como era acá, pongo muchas frecuencias. Pero muchas frecuencias quiere decir
estas que están viendo, ¿sí? No, quiere decir, fíjense, entre 50 y menos de 5.000 ciclos por segundo. Porque el máximo está, o si hiciera sonar esto, ¿ven? Tendría que poner lo que está alrededor del máximo que vimos recién. Y entonces esas, por ejemplo, el máximo es una de estas que está en esta sumatoria, la que están a los costados del máximo son otras, hay una sumatoria. ¿Se dan cuenta? Esto entonces es una sumatoria de distintas frecuencias de modulación, que las numero con el índice J. Y que además tienen unas ciertas fases, porque acá el espectróide me decía que eran las frecuencias, pero no me decía la fase. Podrían ser senos y cosenos. Bueno, entonces, ahora, esta amplitud modulada se la impongo a la amplitud a la señal portadora que va a la frecuencia promedio, y entonces multiplico esta señal moduladora por la frecuencia promedio. Y entonces, fíjense que voy a tener un término. Esto sería como una constante que sería la presión atmosférica, por ejemplo. La amplitud moduladora varía alrededor de la amplitud de la presión atmosférica. En realidad, ustedes lo que escriben en la práctica son las variaciones de presiones, sería, o sea, la diferencia con la presión atmosférica en un ejemplo práctico, ¿no? Y después vendrían todos estos términos que son los cosenos de la moduladora por el coseno de la portadora. Y entonces tengo un producto de cosenos. Entonces todos ven que tengo la amplitud modulada, entonces me queda ahora una sumatoria de productos de cosenos. Ven que un poco es al revés de los batidos, porque lo estamos viendo al revés. Como estamos fijando la portadora, ahora lo estamos viendo al revés. Cuando veíamos los batidos, partíamos de una suma de cosenos y llegábamos al producto. Ahora, como impongo la portadora, impongo el promedio, me queda un producto de cosenos. Es al revés que antes. Al revés de batidos, en cómo se los estoy contando, ¿ven? Porque ahora tengo un producto de cosenos, pero hago al revés que lo que hice antes. Ahora el producto de cosenos lo transformo en suma de cosenos para tener el análisis de Fourier completo. Y entonces, porque hasta ahora tenía el análisis de Fourier de la señal moduladora. Ahora quiero ver, por ejemplo, para contestar cómo son las frecuencias en general con respecto a la portadora. Voy a escribir este producto de cosenos como usando la identidad, ¿no? El producto de cosenos se puede escribir como el coseno de la suma y el coseno de la diferencia, ¿no? Porque el coseno de x más y más el coseno de x menos y es 2 veces el coseno coseno. Coseno de x, coseno de y. ¿Sí? Eso lo vimos muchas veces. ¿Todos entienden lo que estoy haciendo? Sí. Sí. No estabas muy convencido, Valentín. Sí, sí, te iba a preguntar. Dale, pregúntame. O sea, como que no entiendo bien qué es lo que llamás síntesis y análisis, o sea, la diferencia. O sea, como que no termino de cerrar cuál es cada una. ¿Cuándo es síntesis y cuándo es análisis?
Síntesis es cuando yo te digo, es por ejemplo lo que estoy haciendo. Digo, como está escrito acá, voy a sumar cosenos, voy a sintetizar una señal temporal que no sé cómo es ahora, porque lo que sé es la señal temporal de la moduladora. Pero ¿cómo es la señal temporal de la moduladora O sea, multiplicada? vos tendrías, o sea, ponele, vos sabrías la moduladora en función del tiempo y querrías saber el espectro de frecuencias El espectro de frecuencias ahora de esa moduladora que generan esa multiplicada, moduladora. claro, del producto total, de la señal que se recibe, que es la portadora multiplicada por la moduladora. Ok, y hacer eso, ¿qué sería? ¿Síntesis o análisis? Ahora estoy haciendo una síntesis, pero también voy a hacer una síntesis en el sentido de que sinteticé la moduladora. Acá O sea que en la moduladora como- es una síntesis, ¿ves? Depende cómo lo quieras mirar. Si vos tenés la señal del tiempo y querés saber cómo son los términos de esta sumatoria, estás haciendo un análisis. Eso te lo hizo el espectroid. ok, entonces, Pero si vos sabés ahora, pero la una vez que for- tengo esa información, vos con esa información en tu casa podrías hacer una síntesis, porque sabés cómo son, el espectroid te dijo cuáles son las frecuencias que tenés que sumar y con qué amplitudes. Y entonces, si vos haces esa suma, te va a sonar el sonido que me sonaba a mí. claro, o sea, digamos, la síntesis sería agarrar las frecuencias y las amplitudes que tenés y llevarlo a, digamos, una amplitud, A una señal resultado de la temporal. amplitud moduladora. Claro. Claro. Y si vos agarrás la amplitud moduladora con eso sacás las amplitudes y de cada frecuencia, ahí estás haciendo un análisis. Un análisis, tal cual. Y pasás del Perfecto. análisis a la síntesis, del síntesis al análisis, como te convenga. Porque eso quiere decir que podés trabajar en el espectro del tiempo o en el espectro de las frecuencias. Por eso se dice que la frecuencia y el tiempo son variables conjugadas, ¿sí? Porque trabajas con la información que tenés en el espacio de las funciones del tiempo, es la misma información que tenés cuando trabajás en el espacio de funciones de la frecuencia. Esos dibujitos de las curvas amarillas que veíamos con el espectroid de funciones como función de frecuencia, tienen la misma información que tendría si yo viera un dibujito de la señal en función del tiempo. Sé pasar de los dibujitos en el espacio del tiempo a los dibujitos en el espacio de la frecuencia. Y eso sería pasar de la síntesis al análisis o del análisis a la síntesis. Y para hacer el análisis es más difícil en realidad que la síntesis. O sea, yo creo que es lo mismo por lo que vimos, pero ahora que lo pienso me parecería mucho más difícil hacer el análisis. ¿O no? ¿O son Bueno, equivalentes? depende. Si lo querés hacer instrumentalmente, a lo mejor, claro, entonces tenés instrumentos que son como un osciloscopio o el instrumento que tiene acá el celular, cosas así. En definitiva, lo que hacen es la cuenta a la que vamos a llegar, es la receta. Agarran una función, la integran y de ahí sacan el análisis, ¿no? Claro, y para sintetizarlo igual tenés que saber el peso de cada, o sea, el Claro, coeficiente, es lo mismo en realidad, claro. claro, tal cual, tal cual. Y una cosita más que no lo dijiste, pero que acá no importa mucho, pero que es importante, es que además tenés que saber las fases de cómo armar esos cosenos. Porque no es lo mismo armar esos cosenos todos que con el máximo en el mismo lugar, en t igual a 0, que armarlos con los máximos corridos de t igual a 0. Sí, Entonces, es verdad. ¿sí? Entonces, por eso, eso equivale a decir que en realidad las señales se componen por una suma de cosenos más una suma de senos. O, lo que es lo mismo, una suma de cosenos desfasados. Por eso pongo acá W sub mj
y phi sub mj, como frecuencias de modulación sub j y fases de modulación sub j. Y perdón, y el espectroid no te da la fase. O sea, El o en los espectroid no te gráficos da que- la fase. Ah, No ok, te da- ok. El espectroid no te da la fase porque, bueno, porque es una aplicación sencilla y te dice... Claro, claro. O ¿sí? sea, en los gráficos que están en el apunte, o sea, serían dos gráficos diferentes que habría que hacer para saber la fase en función de la frecuencia. Claro, te habría dos gráficos diferentes. Uno que me dé la amplitud en función de la frecuencia y otro que me dé la fase en función de la frecuencia. ¿Sí? Ok. O lo que es lo mismo, otra manera de decir eso, es decir, también es dar dos gráficos. Un gráfico que me dé las amplitudes de los cosenos en función de la frecuencia y las amplitudes de los senos en función de la frecuencia. Porque un coseno Ok, sí, sí. desfasado es lo mismo que una suma de un seno más un coseno. Claro, sí. O sea, siempre son dos informaciones adicionales que hay que tener. Las amplitudes de los senos y de los cosenos en función de la frecuencia, o la amplitud de los cosenos y el valor de la fase en función de la frecuencia, o la amplitud de los senos, bueno, etcétera, ¿no? O también se Profe. podría escribir en exponenciales. Pero van a ser dos informaciones que hay para poder quedar. Una pregunta, profe, ¿las computadoras usan exponenciales o senos y cosenos? Mirá, las computadoras tienen un software que rápidamente tiene implementado numéricamente alguna versión, no sé cuál será. Preguntaba para ver tal vez cuál era más rápida de hacer. Sí, seguramente, la verdad que no sé, porque debe depender usan una cosa numérica que es discretis. Por eso acá lo escribo así, porque si bien terminan siendo integrales, cuando hay que pasar a la cosa numérica, ¿sí? Una computadora adquirirá la señal digitalmente y entonces lo que va a tener es pedacitos de las formas, ¿no? O sea, lo que va a tener es de esta forma, por ejemplo, la va a tener acá, acá, en este T, en este T, en este. Va a tener en valores discretos estas señales para hacer las integrales numéricas. No sé, ¿sí? Entonces, es una integral, lo que se llama la transformada rápida de Fourier. Pero bueno, eso ya los estoy confundiendo porque no tiene nada que ver. ¿En qué estábamos? En esto, en cómo se armaban en esto, ¿no? Acá cuando preguntaron recién lo de si era la síntesis o el análisis. Ven, acá tengo la función de la moduladora, la función del tiempo impuesta por la señal moduladora, y ahora se la impongo, como la quiero transmitir en este canal de la portadora, hago este producto, ¿no? Y entonces lo que obtengo es una xi de 0t, que es este producto, y entonces tengo que multiplicar estas cosas por el coseno de omega p. Y entonces me Profe. quedan... Sí. Nosotros, perdón si suena repetitivo, ¿no? Pero nosotros cuando hacemos el análisis de Fourier, entonces lo que estamos buscando son las amplitudes de cada frecuencia que está dentro de la amplitud, dentro de la AMOD, la moduladora, con sus fases, pero no le estamos prestando atención a la frecuencia portadora, ¿no? Lo único que buscamos es esta amplitud moduladora, cómo se compone. En el ejemplo te lo mostré que hicimos con la moduladora, ¿sí? Y ahora lo vamos a hacer para el producto de la... Y eso lo entendimos, ¿no? De que entonces, cómo sintetizaba la moduladora, cómo la analizaba, cómo la descomponía en suma de cosenos, o cómo la sintetizaba en una función del tiempo, que era suma de cosenos. Y ahora viene la pregunta que está relacionada con lo que estás diciendo vos. Digo, pero en realidad lo que se recibe y lo que se envía no es esa suma de cosenos nada más.
es esa suma de cosenos multiplicada por este coseno de la portadora. Entonces, el siguiente paso, el paso que estoy intentando llegar, es justamente, voy a hacer lo mismo, voy a ver qué frecuencias son las que resultan cuando multiplico esta suma de frecuencias, de cosenos, por este coseno de la portadora. Porque, ok. ¿te das cuenta? Porque hasta acá lo tenía todo ya clarísimo. Esta amplitud de modulación la tenía escrita como suma de cosenos. Pero ahora digo, ay, pero cuando lo transmito por el canal, en realidad lo estoy multiplicando por el coseno de la portadora. Y eso, ¿qué grafiquito me daría el espectroid de este producto? ¿Qué grafiquito te daría? Claro, y para ver qué grafiquito me daría, lo que voy a descomponer es este producto en suma. Ah, ok, creo que ya entendí. ¿Sí? ¿Lo entendés? Ok. Entonces, hasta acá estábamos todo tranquilo y todo bastante masticado, en el sentido de que acá decíamos, bueno, miren, esto, la moduladora sé cómo está compuesta como una suma de senos y cosenos, pero después lo multiplico por el coseno por la portadora. Y entonces, ya, ¿qué suma de cosenos me resulta? Y para eso tengo que hacer la cuenta. Tengo que multiplicar este coseno de la portadora por todos los cosenos que hay en la moduladora. Y me quedan productos que están acá, que es cosenos estos de modulación por el coseno de la portadora. Y el coseno por el coseno lo puedo escribir como el coseno de la suma más el coseno de la diferencia. Está bien. ¿Sí? Ok, ok. Y entonces, al hacer este paso, que es un simple paso de una identidad trigonométrica, digo, uy, mira, esto que era un producto que era el producto de una suma por un coseno, que me quedaban productos de cosenos temporales, lo logré escribir ahora sí como una gran suma, solamente suma, sin ningún producto. Es esto que está acá. Y en esta suma, ahora hacer este paso es hacer el análisis de Fourier de la señal total, del producto de la moduladora por la portadora. Está bien. Y recién con el espectroid ese nos hacía el análisis de la A moduladora o de la que vamos a hacer ahora. No, Todo junto. en el espectroid no tenía moduladora, no tenía portadora, porque el canal que está usando el espectroid es un Ah, canal, es el canal acústico que le llega sí, la sí. señal que yo estoy hablando. Le llega porque tiene un micrófono, entonces Ok, sale de por presiones. Claro, sale de mi Está boca bien. y llega al micrófono de acá y el software la analiza y te hace este grafiquito. ¿Sí? Ah, ok, O sea, no hay buenísimo. ningún canal. Hasta acá tenemos el análisis. Ahora, si yo esto lo pusiera en el micrófono de la radio, lo tendría que poner multiplicando por este coseno de omega p. Y Ok, entonces ahora hago el análisis de Fourier de ese producto. Y al análisis de Fourier de ese producto involucra escribir el producto de cosenos como sumas, y como suma de cosenos. ¿Sí? Y uso una identidad trigonométrica que ya usamos. Y entonces fíjense que lo que me queda es que la señal del tiempo que resulta de imprimirle la moduladora a la portadora tiene un montón de frecuencias, ¿sí? Que están compuestas de la portadora, la frecuencia portadora más las moduladoras, y de la frecuencia portadora menos las moduladoras, y sumado sobre J, ¿ven? Entonces, la máxima frecuencia que esté acá, en este paquetito de la primera sumatoria, va a ser la portadora más la máxima frecuencia que haya puesto en la moduladora. ¿Sí? Y entonces, en esta sumatoria hay una suma de cosenos con distintas frecuencias y esas frecuencias varían entre la más grande, ¿cuál es? Y viene de acá, de esta primera sumatoria, porque son sumas de una frecuencia más otra.
Y entonces va a ser la portadora que está impuesta por el canal más la máxima frecuencia que haya modulado, ¿sí? Y la máxima frecuencia que haya modulado, de nuevo, se los muestro, ¿no? Para que fijen las ideas. La máxima frecuencia que haya modulado me lo va a definir este costado izquierdo de acá. Hasta dónde quiero cortar en este eje, ¿sí? Y bueno, y eso es una decisión que hay que tomar. Y habrá que tomar tecnológicamente o de acuerdo a cada aplicación. En la radio, bueno, pero ahora les digo, ¿ven? Esta es la máxima frecuencia de audio que querramos transmitir. ¿Se dan cuenta? Porque en la moduladora estábamos que estaban las frecuencias de audio. Y entonces la máxima frecuencia de audio que yo quiera transmitir va a ser la máxima frecuencia de audio que esté en esta combinación de cosenos. Entonces, y la mínima frecuencia que esté en esta combinación de cosenos la va a aportar esta sumatoria de acá. Y va a estar dada, porque acá es la portadora menos algo siempre. Y entonces la mínima frecuencia, de nuevo, va a estar dada por la que le reste más a la portadora. Y la que le resta más a la portadora, de nuevo, es la máxima frecuencia de audio. Entonces, fíjense que las frecuencias, en esto que hicimos acá, que sería el análisis, no de la moduladora, sería el análisis de Fourier de la señal total, de la señal que se transmite, ¿sí? Del producto de la moduladora por la portadora, me dice que si yo quiero transmitir señales, tengo que trabajar con frecuencias que están determinadas por la portadora, que está fija, y el rango está comprendido entre la portadora menos la máxima frecuencia de modulación, y esto tiene que ver con la pregunta que hacía Candelaria recién, hace un ratito, ¿sí? Y esa va a ser la mínima frecuencia de esa composición. Y la máxima frecuencia de esa composición va a ser la portadora más la máxima frecuencia de audio. Entonces yo digo, esto es lo que se llama ancho de banda. El ancho de banda es la máxima frecuencia de esta sumatoria de acá, ¿sí? Que es omega p más la máxima frecuencia de audio, y la mínima frecuencia de esta sumatoria, que es omega p menos la máxima frecuencia de audio. O sea, lo que importa es la máxima frecuencia de audio que yo quiera transmitir. Ese ancho de banda lo podés determinar vos, ¿no? Según lo que te parezca más relevante. Claro. Entonces, por ejemplo, como el audio está entre 50 Hz y 20 kHz, pero teniendo en cuenta que la nota más alta del piano tiene frecuencia 4,2 kHz, entonces no tiene sentido. Si me quedo con 20 kHz, voy a tener un ancho de banda más grande. Y eso me va a permitir tener menos canales de radios de amplitud modulada. Para que las radios estén más juntitas, como que sacrifico la calidad y digo, escúchame, me quedo con 4,2 kHz, porque ¿a quién le interesa escuchar una nota más aguda que la nota más aguda del piano? Bueno, a lo mejor sí, en un equipo de alta calidad sí, pero en una radio de amplitud modulada no. Y entonces, nada, entonces, bueno, fíjense que el ancho de banda, que dice el Servicio de Radiodifusión en Argentina, dice de 10 kHz. 10 kHz. Claro, porque fíjense que están tomando esta frecuencia de audio máxima, la están tomando 5, porque el ancho de banda es este menos este, o sea, 2 veces la máxima frecuencia de audio. Y entonces la máxima frecuencia de audio se elige 5, fíjense que es más grande que la nota más aguda del piano, y entonces cuando uno va al dial acá, permite tener radios que no se pueden superponer
con este ancho, o sea, en frecuencias distribuidas y que no se pueden superponer porque se permite este ancho de banda. ¿Se entendió? Por lo menos por mi parte, sí. Sí, sí. Candelaria, ¿qué dijiste? No te escuché, Cande. No, no, nada, que gracias, que sí. Ah, Se ve que se ve. genial. Bueno, fíjense que esto muestra otra cosa también interesante, que, bueno, si quieren, incluso nos queda tiempo para discutir un ejemplo que nos vimos en la clase, pero que sería, por ejemplo, si entendieron esto de audio, podrían entender una televisión simplificada, por ejemplo. En una televisión simplificada, las frecuencias de portadoras, bueno, por ejemplo, para hacer un ejemplo sencillo, pensemos en la televisión aérea, ¿no? La que se sintoniza con una antena. Hay, ¿no? Hay digital aérea y hay analógica aérea, ¿no? Pensemos en una analógica aérea que es la más parecida a la amplitud modulada. ¿Sí? Las frecuencias de la televisión aérea creo que van por los megahertz. Se puede buscar, pero hay todo un rango. A veces en la radio se escucha cosas de tele, de frecuencia modulada. Nosotros tenemos un amigo que a veces cuando habla por el Discord se le escucha la radio, Ah, por ¿sí? ejemplo. Mira. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, la frecuencia esta, la portadora, está fija por alguna reglamentación que me dice. Tantos, por ejemplo, de 300 megahertz. No sé, le estoy diciendo un número que no estoy seguro, pero sé que anda por ahí. Nada, quería ver. Soy un poco obsesivo y frecuencia. A ver si compartimos. ¿Cuál es la frecuencia de canal 2? 54, 60 MHz. Bueno, estos son los canales. Claro, ven acá está. Andan por los megahertz, no por los kilohertz como estábamos en televisión digital terrestre. Bueno, o sea, nada, esto, acá está, esta es la que sabía yo. Televisión abierta que se transmiten en frecuencias alrededor de 41 a 250 MHz en la banda de VHF y entre 470 y 960 MHz en la banda de UHF en diferentes países. Bueno, esta sería la televisión aérea, ¿no? Y entonces, ¿por qué estábamos hablando de eso? ¿Por qué buscamos ese dato? Porque si yo quisiera hacer amplitud modulada con la televisión aérea, esa frecuencia que vimos recién sería esta, omega P. ¿Y quién serían las amplitudes de modulación? ¿Cuáles serían las frecuencias que se tienen que sintetizar o analizar para la amplitud de modulación? Y las de la propia, lo que se quiere transmitir, digamos. Claro, ¿y qué se quiere transmitir? Y algo digital, qué sé yo, una
película. Qué sé yo, así. Claro, y en una película, ¿qué factores habría que tener en cuenta para saber qué frecuencias hay que poner? Las del Y rango la parte electromagnético. visual y la parte de audio. Bueno, la parte de audio ya más o menos que la tenemos. Sí, la parte visual necesitaríamos el rango visible de la luz. ¿Seguro? No necesariamente, podríamos darle cualquier cosa y que después la televisión lo convierta, ¿no? Es que, claro, es que eso es lo que vamos a hacer, porque por eso vamos a transmitir a una frecuencia de la portadora. Pero ¿qué variaciones tenemos que poner acá en la modulación? Variaciones que hagan qué cosa. ¿Sabe? ¿Por qué les pregunto, ¿por qué les pregunto Que nos den esto? la imagen, ¿Cómo? que nos den las distintas imágenes en función del tiempo. Perfecto. Son variaciones que me den las imágenes que yo estoy viendo cuando estoy viendo una serie, una película o lo que sea. ¿Sí? Entonces, esas variaciones, primero, tienen un límite que está fijado por cómo nos engañamos nosotros mismos cuando vemos cine o televisión. ¿Qué es eso? Ah, sí, porque tenemos los RGB, entonces solamente son 3 colores. No, pero más allá de eso, más allá de los colores, después, no hablemos de los colores ahora, porque pensemos que es blanco y negro, para hacerlo fácil. Después le metemos lo de los colores. Pero hay otro más fundamental, que tiene que ver con el cine, con... Que la desfasaje de las imágenes, el cerebro lo interprete como en movimiento, ponele. Perfecto, perfecto, muy bien. Es eso. Hay una cosa que es lo que se llama la persistencia retiniana. O sea, en la retina la imagen persiste durante un tiempo que hace que nosotros veamos movimiento. Claro, que Sí, o sea, si te ponen muchas imágenes, o sea, demasiado rápido, como que no. claro, la persistencia retiniana es la que, por ejemplo, es la que hace que esta sucesión de cuadritos que están acá, yo lo vea como un caballo que está galopando o trotando. ¿Sí? La persistencia retiniana es el fenómeno óptico detrás del cine y de la televisión. Si lo buscan, persistencia de la visión, es la que fija el número de cuadros por segundo que uno se banca para no ver algo como separadas, como imágenes separadas, ¿no? Ven, por ejemplo, acá dice 10 imágenes por segundo, generalmente 24. La televisión usa 29,97 fotogramas por segundo, 25 en Europa. ¿Se dan cuenta? Bueno, o sea, es un número que está impuesto por nuestros receptores, porque nosotros somos los que vamos a ver. Y entonces queremos ver algo en movimiento. ¿Sí? O sea, como se ve acá. ¿No? Como están viendo el caballito este. Este caballito... Pregunto, ¿y cuántas imágenes por segundo serían necesarias para que no notemos la diferencia? Creo que... Creo que 30 ya está, o sea, con 30 ves un movimiento fluido. Sí, sí, O sea, 30 frames por segundo ya es algo suficiente. claro. Después, Sí, pero bueno, digo para que ya no puedas notar si sube. Creo que 10, pero depende del observador. Después hay que buscarlo, ¿no? Pero es una cosa así. O sea, un determinado, no sé, por ejemplo, 20 fotogramas por segundo. 10, pongamos 20, como para sacar un numerito
20 fotogramas por segundo. Entonces fíjense que ahí eso determina una frecuencia ya. Es una frecuencia que no tiene que ver con las frecuencias de audio, tiene que ver con que en un vigésimo, que en un segundo tengo que cambiar 20 veces la imagen, ¿no? Ahora, Claro, y también está bueno para entender los nuevos aparatos que vienen con nuevas tecnologías y te dicen 60 frames por segundo, la pantalla, ¿no? O 120 Hz, que es lo que claro, algunos monitores tienen ahora. claro, tal O cual. 360 ahora que es. Claro, pero ahora fíjense Como una cosita, 360. que lo que les quiero hacer notar es que esos, por ejemplo, tendría que decir, a un segundo lo divido en 20 y eso me daría, o sea, sería 20 ciclos por segundo, o sea, 20 veces por segundo tengo que cambiar. Pero ojo, tengo que cambiar una pantalla, y una pantalla, ahora hay otro truco atrás de la pantalla. ¿Cuál es? Ir cambiando tipo píxel por píxel. Perfecto, es ir cambiando los píxeles. Y entonces, ir cambiando los píxeles es fundamental saber cuál es el número de píxeles que tengo que cambiar. Entonces, ¿cuál sería el número de píxeles? Y depende de la resolución de la pantalla y depende de cuán grande sea. Entonces, si tengo una pantalla como de, no sé, empecemos, hay que ir y ver la especificación técnica. Supónganse que tengo una pantalla que tiene una resolución de 1000 por 800, no sé. O sea, tengo 1000 por 800, serían 800.000 píxeles que tengo que cambiar en 20 veces por segundo. Y entonces, fíjense que empezamos a llegar, y además, a cada una de esos píxeles que tengo que cambiar 20 veces por segundo, a esos que dije, 800.000 píxeles, fíjense que nos estamos yendo cada vez a frecuencias cada vez más grandes. Por eso la frecuencia de la portadora, y esto está relacionado con la pregunta de Candelaria, fíjense que si queremos transmitir más información, que evidentemente en una pantalla de televisión hay más información que en una señal de audio, tengo que ir a portadoras más grandes para que las moduladoras sean más chicas, ¿ven? Para que entonces me va a dar un ancho de banda también más grande, porque la portadora va a ser más grande. Y porque las señales de la moduladora son más grandes. Entonces, cuanta más bueno, esta cuenta la podríamos seguir y tendríamos que tener los resultados técnicos, los datos técnicos a mano para agarrar un monitor. Y después también habría que tener en cuenta los niveles de grises, en que si fueran blanco y negro, que queremos... y eso me va a dar la amplitud de la modulación de cada píxel. Y después está lo que dijo Marcos de los colores, también, de que tendríamos que tratar a ver cómo hacemos con los colores, que bueno, hay otro truco atrás que es que se dividen en tres, en una base de colores. Y entonces eso me lleva a amplitudes de la portadora cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque la moduladora ahora tiene cambios muy rápidos y tiene mucha información. Y entonces esto también está escrito en esta teórica y pasó sin pena y sin gloria, porque no se entendía y era quizá, por eso está muy bueno que lo hayamos visto hoy otra vez. Y es esto, cuanta más información, más frecuencia. Bueno, acá está dicho incluso. Para televisión, las frecuencias están impuestas por el número de cuadros por segundo, el número de píxeles de cada cuadro, el número de colores, y aumenta la frecuencia de la moduladora máxima, y aumenta el ancho de banda, y hay que ir a mayores frecuencias portadoras. Y entonces, cuanto más info, más frecuencia. Por eso se intenta cambiar el paradigma de transmitir en frecuencias bajas en estas frecuencias y pasar a transmitir, bueno, por fibra se transmite a la frecuencia de la luz, porque me permite transmitir mucha más información.
por lo que vimos recién con este ejemplo. Este ejemplo además muestra eso. Creo que lo lindo es que este ejemplo muestra eso, que hay una necesidad tecnológica de ir cada vez hacia mayores frecuencias y salir de y haber pasado de la televisión aérea, que era 400 MHz, una cosa así, o 20 o 30 en las más antiguos, y ir cada vez hacia mayores frecuencias, porque me permite poner más modulación. Y más modulación quiere decir poner más resolución, poner más cuadros por segundo, poner más colores, no sé, sonido de mayor calidad, todo eso. Y entonces, Profe, por eso, una pregunta. sí. Hablando de fibra óptica, vos habías mencionado esta clase que la fibra óptica era un medio, no me acuerdo si era esta u otra, que era un medio muy dispersivo. Em, ¿Cuál sería una buena aproximación para la fibra óptica? O sea, para la velocidad de fase en la fibra óptica. Para la... Velocidad de fase en la fibra óptica. Bueno, trabajar que el ancho de banda, que diseñar la fibra óptica, porque ahora la podés diseñar la fibra óptica de manera tal que como está viajando este producto, ¿sí? Vos vas a querer que las frecuencias que están en este ancho de banda, en este ancho de banda, ¿sí? Entre la portadora menos la máxima de modulación y la portadora y la máxima de modulación, por más complicado que sea a ver si creo que tenía un dibujito así. Acá está. ¿Sí? Por más complicado que sea la relación de dispersión, ponerle que sea esta la relación de dispersión de la fibra óptica, asegurarme que en este ancho de banda esto lo puedo aproximar por una recta. Ok, entonces lo que harías en realidad no es tipo vos tratar de hacer una buena aproximación matemática, sino construir la fibra óptica para que tu problema sea fácil de aproximar. Claro, sí, sí, sí. Hoy en día la tecnología está hecha que ya podés diseñar casi más o bueno, podés diseñar cosas nano con muy buena calidad y entonces podés diseñar buenas fibras ópticas para que tenga tramos así que se puedan usar. En el rango en que las voy a usar sean casi lineales. ¿Sí? Y entonces, bueno, eso hace que no se deforme la señal. Perfecto. Bien. Bueno, bueno, Ahora genial. yo quiero construir mi fibra óptica. ¿Cómo? ¿En algún laboratorio se hace fibra óptica? Bueno, la fibra óptica ya pasa a ser, sí, bueno, hay laboratorios que investigan en fibras ópticas porque hay fibras ópticas para aplicaciones muy especiales. Por ejemplo, la fibra óptica que se usa para el cableado de internet, por ejemplo, que llega a las casas, no puede ser, no sirve para transmitir grandes intensidades, porque si uno quiere transmitir grandes intensidades, se puede quemar el material. Entonces, por ejemplo, si yo quiero transmitir potencia de un láser de alta potencia, tengo que meter en algo parecido a una fibra óptica que confine a la radiación, pero que no tenga casi material adentro. Tipo un caño. Antes en las microondas se usaban caños metálicos, que confinaban la radiación, pero pero eran frecuencias chicas, es decir, longitudes de onda del orden del milímetro. En cambio, con la luz, que son tan chiquitas, hay que tener especie de fibras
que estén lo más vacías posibles. Y entonces el confinamiento se logra recubriendo con materiales que tengan bandas prohibidas. Es decir, que no dejen salir porque tienen bandas prohibidas. Pero bueno, eso ya es meterse en otro tema, ¿no? Acá me parece que ya la clase de hoy se está terminando, porque son las 11. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta. ¿Les sirvió lo que hicimos de repaso así de esta parte? ¿O se Ricardo, quedaron? una pregunta. Me sirvió bastante. No me quedaron claras. No había, ¿Sí? ni me había acercado a entender antes. Ah, bueno. Una pregunta, Ricardo, durante la semana, ponele que estamos reviendo los temas y nos surge alguna duda teórica. ¿Podemos preguntar por el campus? O sea, no algo muy largo, ¿no? Pero algo que nos surja una duda, ¿se puede preguntar durante la semana? Sí, genial. Hay una Ahí parte por el de... foro que dice consultas teóricas, podemos Sí, mandar. sí. Si me llega la notificación, genial. Sí, Es me que llega. Me llega. Ok. No lo voy a querer ver, pero sí me llega. No, está bien. Ok. Bueno. Hola, Igual, Magali. Ricardo, Sí. respondiendo preguntas por mail es tipo flash. No, Las responde más depende. rápido que las hago. Depende de las ganas que tenga. Estás muteada, Magali. Ah, sí, sí. No, estaba esperando a ver si preguntan Ricardo. algo más del chat. Genial. Bueno, estamos grabando todavía, aviso. Ah, Y que ahora empieza la transición que hablamos de pavadas.